Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Soy la doctora Erika Valenzuela y estoy aquí para darles la bienvenida a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Como ustedes saben, estamos trabajando en la modalidad virtual en virtud de la contingencia sanitaria que estamos atravesando, y esto implica una serie de retos tanto para ustedes como estudiantes y para nosotros como docentes. Sin embargo, estoy aquí también para animarlos a que afrontemos esos retos con una actitud positiva, propositiva, porque vamos a sacar adelante este semestre, y nosotros como profesores estamos totalmente comprometidos en su formación académica, sobre todo en el caso de ustedes que son estudiantes de nuevo ingreso y se van a enfrentar a esta situación de trabajar de manera virtual sin conocer quizá personalmente a sus maestros, sin conocer tampoco a sus compañeros de clase. Voy a estar con ustedes unos minutos para comentarles acerca de la licenciatura, del plan de estudios con el que nosotros trabajamos, las áreas en donde ustedes pueden desempeñarse como profesionistas, las actitudes, valores en las que ustedes van a estar formándose como estudiantes universitarios de esta licenciatura. Los animo especialmente en el arranque de este semestre a reflexionar acerca de la importancia que tiene nuestra disciplina en el contexto que nosotros vivimos y también en el contexto de esta emergencia sanitaria, cómo la comunicación puede crear puentes entre los sujetos, cómo puede crear un sentido de comunidad ante esta serie de circunstancias adversas. Así que la figura del comunicólogo es clave para el momento en el que vivimos y sobre todo para esta crisis a la que nos enfrentamos. Les comentaré entonces acerca del plan de estudios y acerca de las actitudes, de los valores, de las actividades que ustedes van a desarrollar en su formación académica. La licenciatura en Ciencias de la Comunicación requiere de ustedes una serie de características como estudiantes para transitar, digamos, exitosamente por estos semestres y para tener también una formación académica como profesionistas sólida y exitosa. Se requiere que ustedes tengan conocimientos básicos en ciencias sociales y humanidades, en ortografía, en sintaxis y redacción de la lengua española, que posean también habilidades para la lectura y para la comprensión de textos académicos, así como habilidades de redacción y de comunicación oral. Deben tener además disposición para trabajar en equipo y establecer de forma armónica relaciones interpersonales, un interés genuino para compartir y para comprender situaciones de problemáticas globales como la que estamos viviendo, así como una disposición también para el trabajo interdisciplinario, es decir, trabajo con personas que no son de su disciplina, pero con quienes muy a menudo van a tener que no solo convivir en los espacios académicos, sino también compartir reflexiones a propósito de situaciones sociales que nos unen en términos de interés. Deben estar también ustedes interesados en el autoaprendizaje, en ser autodisciplinados en su propia formación, poseer un alto sentido de responsabilidad y de compromiso social. Y hay un componente de actitud muy importante. Su actitud ante la diversidad, ante los diversos estilos de vida, debe ser fundada en el respeto y en el sentido colectivo de comunidad. Una vez que se egrese de la licenciatura, ¿qué conocimientos y habilidades van a poseer o van a desarrollar durante la carrera y van a tener como profesionistas? Van a estar conscientes de su entorno social y de su entorno regional y global, pero además van a tener una actitud propositiva en términos de ofrecer mejoras a situaciones problemáticas en función de la comunicación, de procesos de comunicación. Van a ser capaces de comunicarse con claridad y precisión en diversos tipos de lenguaje, no solo oral y escrito, sino también lenguajes mediáticos. Tendrán pensamiento libre y crítico, que es una actividad que van a desarrollar continuamente durante su formación, creativos y propositivos, con la capacidad de trabajar de forma interdisciplinaria, la capacidad también de diagnosticar problemáticas sociales en las cuales la comunicación sea un punto clave. También podrán diseñar y proponer estrategias para solucionar estas problemáticas, pero desde la propia disciplina de la comunicación. Y además tendrán conocimientos y habilidades
para poder producir mensajes, discursos y campañas en distintos niveles. Una vez que egresen, ¿en dónde también ustedes podrán desempeñarse? Se podrán desempeñar en el sector público, en las áreas de relaciones públicas, en organismos municipales y estatales, en el sector privado, en empresas de servicios o empresas de medios de comunicación, en el sector social, en organismos no gubernamentales y en organizaciones sociales no lucrativas o partidos políticos, y también como profesionistas independientes, realizando labores de consultoría, asesoría, capacitación o bien como empresarios independientes. Acerca de la organización del plan de estudios y de la carrera, puedo comentarles, estudiantes de nuevo ingreso, que la carrera está organizada en 3 etapas: la etapa básica, la etapa disciplinaria y la etapa terminal. Y para poder egresar de la carrera es indispensable que ustedes cubran 313 créditos que están distribuidos a lo largo del plan de estudios. 226 de estos créditos son obligatorios y 72 son créditos optativos. Asimismo, hay 15 créditos correspondientes a las prácticas profesionales. Voy a mostrarles a continuación el mapa curricular de nuestro plan de estudios para que puedan observar algunas de las materias y puedan apreciar también la distribución de estas etapas. Aquí pueden apreciar la distribución de materias en el mapa curricular de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y pueden apreciar las 3 etapas: la etapa básica, la etapa disciplinaria y la etapa terminal. La etapa básica consta de 2 semestres y tiene las siguientes materias: estructura socioeconómica de México, introducción al pensamiento científico, desarrollo del pensamiento crítico y desarrollo de habilidades de documentación digital e información, así como la materia de comunicación oral y escrita. En cada uno de los semestres ustedes pueden ver las materias obligatorias, que son las que están nombradas como tal en este mapa curricular, como las que acabo de leer, y además tienen las materias optativas, que son los cuadros en donde ustedes ven el espacio libre. Esas materias ustedes las pueden elegir, pueden corresponder de preferencia a nuestro plan de estudios, pero también pueden elegir materias optativas de otro programa dentro de la facultad o incluso fuera de la facultad. Las materias optativas, como acabo de comentarles, también les otorgan créditos que son necesarios para egresar de la carrera. La etapa disciplinaria consta del semestre 3, 4, 5 y 6. Ustedes pueden dar lectura a este mapa que está en la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el apartado de nuestra carrera, y ahí podrán apreciar las materias obligatorias. En este caso, pues la formación disciplinaria tiene también este propósito de fundamentar en ustedes no solo el pensamiento crítico, el pensamiento científico, que eso es más bien lo que corresponde a la etapa básica, sino más bien generar habilidades, generar competencias necesarias para que ustedes puedan trabajar en la producción de diferentes tipos de mensaje, no solo orales escritos, sino también mediáticos, para que también ejerzan habilidades en la investigación, sean capaces de realizar investigación científica desde la comunicación. Y en la etapa terminal, que consta del semestre 7º y el 8º, pueden ver que hay más optativas. También el propósito es que ustedes pongan en práctica lo aprendido durante toda esta formación y lo aterricen incluso en la propuesta de estrategias de intervención para solucionar problemáticas sociales, pero desde la comunicación. Una vez que han desarrollado estas habilidades del pensamiento crítico y tienen también las competencias indispensables para hacer investigación desde la comunicación, y además también las habilidades para generar mensajes orales, escritos y a nivel mediático. Este mapa lo pueden encontrar ustedes en la página web de la facultad, como comentaba, y está también la distribución de los créditos que mencioné hace un momento. Las áreas del conocimiento en las que se desplazan estas materias son las siguientes: fundamentos de la comunicación, gestión de la comunicación, metodología, conocimiento del contexto y entorno, lenguaje y discurso,
y realización multimedial. Las materias que ustedes ven en este plan o en este mapa curricular están orientadas a partir de estas áreas de conocimiento que son indispensables para la formación profesional de un comunicólogo, y al llevar cada una de estas materias, tanto las obligatorias como las optativas, ustedes van cubriendo los créditos indispensables para egresar, digamos, de la carrera, que son 313 créditos. Los créditos se obtienen a partir de cursar las materias que son las unidades de aprendizaje obligatorias, pero también pueden cursar las materias optativas. Mencionaba que estas materias optativas pueden corresponder a nuestro plan de estudios, pero también, si se juzga pertinente, ustedes pueden cursar materias que corresponden a una carrera diferente. Unidades de aprendizaje obligatorias, unidades de aprendizaje optativas son las dos vías principales para que ustedes obtengan los créditos. Asimismo, estos créditos se pueden obtener a través de ayudantías docentes, estudios independientes, ayudantías de investigación, ejercicio investigativo, apoyo a actividades de extensión y vinculación, proyectos de vinculación con valor en créditos y también en actividades culturales, artísticas y deportivas. Estas son las vías a través de las cuales ustedes pueden cubrir los 300 créditos que son indispensables para la carrera. Como requisitos también de egreso, además de cubrir los créditos, se solicita al egresado lo siguiente: deben haber cumplido con el servicio social, que consta de 2 etapas, el servicio social comunitario, que son 300 horas, y el servicio social profesional, que son 480 horas. Asimismo, ustedes deben acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, por lo general es inglés, y realizar el examen profesional de egreso, el examen EGEL. Además de los créditos, por lo tanto, estos son los requisitos de egreso para el licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ustedes contarán además durante toda su formación académica con la figura de un tutor. El tutor es un profesor que los va a acompañar durante su proceso de formación, no solamente a diseñar su mapa curricular, sino además sugerir, orientar cuáles son las materias optativas idóneas para el perfil profesional que ustedes quieran desarrollar, y sugerir también actividades de ayudantía o actividades de vinculación universitaria que puedan fortalecer su formación profesional, pero que además estén en concordancia con el perfil que ustedes quieren desarrollar como profesionistas. El programa de tutorías, por lo tanto, tiene este propósito: orientarlos, auxiliarlos para que diseñen un programa de actividades académicas, curriculares y también extracurriculares que favorezcan su formación integral y que así obtengan el perfil profesional deseado. Ese tutor es asignado por el responsable de tutorías, que en este caso es el doctor Rubén Villavicencio Martínez, y el tutor los acompañará durante el tránsito en la carrera, sugiriéndoles cuáles son las unidades de aprendizaje o las materias que ustedes deben elegir durante cada semestre, y sugiriendo también aquellas materias optativas o actividades que él juzgue pertinentes para el perfil que ustedes quieren desarrollar como profesionistas. Si ustedes desean conocer más acerca de la carrera, pueden ingresar al Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y sugiero que ustedes continuamente consulten esta página de Facebook de nuestra facultad, porque ahí encontrarán los anuncios de los procesos y de los trámites en los que ustedes deben participar, las fechas que son relevantes en donde hay que realizar algún tipo de trámite. Regularmente los avisos en torno a ellas se emiten en la página Facebook de la facultad, por ello les recomiendo que la consulten continuamente. Asimismo, si desean conocer más sobre el plan de estudios y ver el documento completo y revisar con mayor calma el mapa curricular de nuestra carrera,
los invito también a la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en donde podrán apreciar estos aspectos en el apartado correspondiente a nuestra licenciatura. Finalmente, quiero agradecer su atención. Quiero reiterar mi bienvenida como coordinadora de este programa a todos ustedes, comentar que estoy muy contenta de recibirlos y animarlos de nuevo a que asumamos este reto de enfrentar el semestre de forma virtual por la pandemia y asumirlo con una actitud propositiva, reflexiva y sobre todo pensando cuál es nuestro papel como comunicólogos en este contexto que vivimos y en esta situación específica que estamos atravesando. Estoy para servirles en el área de coordinación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias, chicos, chicas, bienvenidos y seguimos.